¿Cuál es el tiempo máximo que puede vivir un paciente que padece de cáncer de próstata? Pues a esa pregunta le vamos a dar respuesta ya mismo. Familia, las noticias realmente son esperanzadoras y es que el cáncer de próstata, a diferencia del cáncer de pulmón, el cáncer de colon, sí tiene una supervivencia en los primeros 5 años tras el diagnóstico bastante buena. Esto quiere decir que gran parte de los pacientes, después que se le hace el diagnóstico, tienen una expectativa de vida mucho superior que otros pacientes que padecen otros tipos de cánceres. Ahora, todo esto va a depender de factores. No todo el mundo tendrá esta magnífica supervivencia. Y estos factores básicamente serán, en primer lugar, la edad y la comorbilidad del paciente. No es lo mismo enfrentar un cáncer de próstata teniendo 55 años que teniendo 80 años. ¿Por qué? En primer lugar, porque los pacientes que llegan a los 80 años por lo general presentan patologías asociadas. O sea, el paciente, además de su cáncer de próstata, con una alta probabilidad va a estar teniendo hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, va a tener una diabetes, va a tener una dislipidemia. O sea, van a haber muchas otras enfermedades que hacen que sea difícil o un poco más difícil trabajar con este paciente y ofrecerle tratamientos a este paciente. Que, por ejemplo, un paciente que tiene 55, que por lo general son personas que todavía se mantienen practicando ejercicio físico, todavía están activos, todavía quizás no tengan desarrolladas enfermedades crónicas en un estadio tan avanzado como a los 80 años. Por eso la edad y la comorbilidad es un factor importantísimo que me va a definir un poco el pronóstico del paciente. ¿Qué otra cosa es importante? La extensión del tumor. No es lo mismo, y yo creo que esto es una cosa lógica que todos podemos entender, no es lo mismo tener un cáncer en un estadio localizado, o sea, el cáncer está dentro de la próstata, en un lóbulo específico, en un sitio específico, están las células malignas allí, donde el tratamiento que se te podrá ofrecer tendrá incluso una intención curativa, a quizás un paciente que se le diagnosticó una neoplasia de próstata que a lo mejor ya tiene una metástasis en la columna vertebral. No es lo mismo. Obviamente el paciente que tiene metástasis tendrá una expectativa de vida muchísimo menor al que lo tiene bien localizadito en estadios iniciales, se logró diagnosticar aquí y se le va a dar un tratamiento quizás con una intención curativa. ¿Después llevará un seguimiento? Sí, probablemente lo llevará. Pero el tratamiento, bueno, asegurará que en los próximos 5 años el paciente pueda conservar su vida. ¿De qué más va a depender el cáncer de próstata? Bueno, también depende del estadio tumoral, o sea, básicamente del grado de diferenciación, de cuán malo sea el cáncer que tú estás teniendo cuando el patólogo lo mire al microscopio. Esto es, que el doctor te va a indicar una biopsia y tu urólogo te va a hacer una biopsia transrectal, transperineal. Él decidirá la vía por la cual te haga la biopsia. Y después esas muestras tuyas de células prostáticas se las dan a un doctor que es especialista en anatomía patológica, personas que se dedican a estudiar por 4 o 5 años las células, los comportamientos de las células. Y entonces ese patólogo hace así, coge tu muestra y ve tus células. Mientras más malitas estén tus células, o sea, nosotros le llamamos grado de diferenciación. Mientras más tus células sean pobremente diferenciadas, así, tú pensarás que al yo decir pobremente diferenciadas es que las células están muy bien. Bueno, en anatomía patológica es lo contrario. Cuando en una biopsia nosotros recibimos un resultado que dice pobremente diferenciado, eso es que está muy malito. Bueno, mientras más pobremente diferenciado esté, peor será el pronóstico para el paciente, porque indicará que ese cáncer realmente está en una fase ya un poco más avanzada. Y bueno, por último también se habla de los niveles del diagnóstico de la patología. Bueno, voy a parar ya el video porque, como ven, ya está empezando a hacer interferencias. Bueno, mientras más elevado sea el PSA al momento del diagnóstico de cáncer de próstata, se dice que puede comportarse como un factor que me va a sugerir a mí que ese paciente va a evolucionar de una forma más rápida hacia, bueno, la enfermedad metastásica o hacia el desenlace fatal que pueda tener